Altar, lugar de encuentro y adoración a Dios. El altar es un lugar de encuentro con nuestro Dios, donde entregamos nuestras vidas y no entregamos las cosas externas. Hoy traemos al altar nuestra adoración, nuestro cuerpo en santidad, en separación de lo que no nos contamina con el pecado. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo, la vanidad, los deseos de las cosas pasajeras. Hoy Cristo, que es el Cordero de Dios, quita nuestros pecados. Cada vez que vamos al altar, quita nuestros pecados. En Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, justificado y perfeccionado. Aleluya, tenemos esa palabra también para que la notes. Entonces tenemos acceso libre de venir al altar y presentarnos ahora en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Y ahí en Romanos 12, la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera adoración. Por eso ahí te lo subrayamos. Esa es la verdadera adoración, que nosotros seamos el sacrificio viviente que honre el nombre de nuestro Dios. Entonces ya hablamos la semana pasada, esto fue creo que hace 3 semanas, no recuerdo bien el tiempo, pero ya hablamos de levantar un altar. Pero Dios me inquietó a seguir profundizando sobre este tema, porque ahí es donde vas a encontrar la fuente de vida, de inspiración, de poder, de gracia. Ahí vas a encontrar los milagros más sorprendentes. Vas a encontrar la verdadera sabiduría que no envanece al hombre, sino que le da la gracia, la humildad y el poder de alcanzar aquellas cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le creen. Entonces, habíamos dicho entonces que para levantar un altar, anteriormente necesitamos 3 cosas esenciales: la adoración, el sacrificio y la ofrenda. Entonces ya hablamos de ese tema. Pero lo que yo más me quiero referir hoy al primer punto, no tanto ni a la ofrenda, ni al sacrificio, ni a la adoración, no al sacrificio ni a la ofrenda, sino a la adoración. Hoy quiero que podamos tocar ese tema y podamos profundizarlo. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración que Dios quiere para cada uno de nosotros? La adoración, anótalo, la adoración es la puerta de entrada a la presencia divina. La adoración es una puerta de entrada. Es decir, que necesitamos disponernos para poder abrir esa puerta y entrar y descubrir la presencia de Dios en la intimidad de nuestra oración con Él. Jesús le enseña a sus discípulos, cuando ellos le preguntan cómo debemos orar. Ellos tenían claro lo que era orar, adorar, porque ellos iban 3 veces al templo, estaban a la mañana, estaban al mediodía, a la tarde. Entonces ellos tenían claro lo que significaba adorar. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos hacer para adorar? Entonces Jesús le dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
en una versión, en una Nueva Traducción Viviente y en otra Palabra de Dios para Todos, dice que sea siempre santo tu nombre. Y en otra versión, la otra versión dice que siempre se dé honra a tu nombre. Ahí está Mateo 6:9. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús en esta primera parte de la oración? Jesús nos está enseñando en la adoración la necesidad de paternidad. Lo primero que el Señor nos enseña es Padre nuestro. La paternidad primero, el reconocimiento de que Él es Padre. Que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Que Él nos formó de antes de la creación del mundo y antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya existíamos en el pensamiento y en el Espíritu de Dios. Por eso decíamos que la muerte es un cambio de estado, ¿no es cierto? Damos el ejemplo de lo sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Que el agua puede estar en el estado sólido como hielo, puede estar en estado líquido como el agua y cuando se evaporan en estado gaseoso. Y así es el cambio de estado de naturaleza cuando uno pasa a la presencia de Dios permanentemente. Aquí es un tiempo de prueba, acá es un tiempo de ser entrenados, por decirlo así, en esta vida, para que Dios consiga de nosotros formar el carácter de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el objetivo de Dios al crearnos en su mente y al ponernos en la tierra es que pasemos todo un proceso, y parecía que el proceso se iba a debilitar, el proceso se iba a acabar, o el proceso parecía que había sido fracasado cuando el hombre cae y peca, pero para nada fracasó, sino que fue un elemento más que se añadió al plan de Dios, o que quizás Dios ya lo tenía previsto, es muy posible, que sumó redención, que sumó preparación, que sumó purificación. Porque cuando uno solamente sabe hacer el bien y no sabe que existe el mal, no sabe la evaluación y el peso que tiene el bien sobre el mal, entonces Dios, permitiendo esa caída y haciendo de que el hombre sufriera ese proceso de depuración aquí en la tierra, hace de que nosotros pasemos de un estado físico a un estado espiritual, el cual siempre estuvimos en la mente y en el corazón de Dios. Qué hermoso saber que cuando nosotros pasamos este proceso y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos constituye y nos aprueba para que sigamos el proceso de la transformación, para que eternamente vivamos junto a Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dale la gloria, dale la honra y la alabanza. Ay, siempre vas a estar eternamente con el Padre, desde ahora y para siempre. Amén. Qué lindo ese aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Entonces tenemos ahí en Romanos 8:15, que nos dice así cuando nos habla de la paternidad: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Entonces ahí está, estábamos en esclavitud porque no teníamos identidad, no sabíamos quién éramos, no sabíamos dónde estamos parados, ni sabíamos a dónde íbamos. Pero cuando el Señor nos adopta como hijos suyos, entonces nos enseña el propósito de nuestra existencia, nos enseña la esencia de nuestra vida aquí en la tierra y que debemos cumplirlo. Por eso el hombre anda buscando tantas cosas por este mundo, ¿no es cierto? Diversión, placer, está buscando poder, dinero. Hay una ambición dentro del hombre de poder gobernar, porque eso fue puesto por Dios, que seamos gobernadores de la tierra, administradores de la tierra. Pero cuando ese sentimiento se ve corrompido por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, por la ambición personal, se convierte en un arma destructiva, porque lo único que busca es el bien propio, sin importar
lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso necesitamos que Dios vuelva a redimir al hombre de la maldad de su corazón, de esa caída perversa que lo ha llevado a querer, en lugar de ser de ayuda y de bendición a los demás, ser perjudicar a aquellos que nos rodean. Por supuesto que el hombre hoy en día tiene un relato, ¿no es cierto? ¿Cuál es su relato? Es lo que la frase que se dice hoy en día. Tiene un relato. Dice un montón de cosas que yo creo que ni siquiera él las cree. Ni siquiera él las cree, pero las tiene que decir porque tiene que cumplir con una función. Pero el verdadero mensaje es el mensaje de nuestro Padre, de establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, donde Dios traerá paz y equidad. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Y ese es el mensaje que tenemos que dar mientras estamos aquí en la tierra. Establecer el reino de Dios, establecer la voluntad del Padre aquí en la tierra, para que al hacer su voluntad el hombre pueda cambiar su actitud, pueda cambiar sus corazones. Pero por supuesto que para eso tiene que reconocerlo, tiene que arrepentirse y tiene que volverse a Dios, a su Padre, a su Creador, al que de un principio puso un destino de eternidad en el corazón de Dios, del hombre, perdón. Entonces, por eso hoy queremos que el Señor nos aclare bien estas ideas. Jesús entonces enseñó la adoración para que nosotros salgamos de ese espíritu de esclavitud, ese espíritu que traíamos de nuestra vida anterior, del Egipto, ¿no? Como los que salieron libres de allí de Egipto, eran esclavos, tenían pensamientos de esclavos. Y en el versículo 16 dice, leí anteriormente el 15, el 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, viene la presencia también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o podemos decirle también el Santo Espíritu de Dios, viene sobre nosotros y entonces renacemos en un nuevo espíritu, y ese Espíritu de Dios con el nuestro se unen y entonces nos confirman, nos dan testimonio que ahora somos hijos de Dios, tenemos una identidad. Ahora se nos ha dado una identidad aquí sobre la tierra para que cumplamos los propósitos del Padre. En la identidad de hijo, nosotros nos sentimos seguros de quiénes somos y de la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces podemos enfrentar los temores al castigo que recibíamos en Egipto cuando éramos esclavos. Entonces esa identidad nos ayuda a enfrentar los temores que traíamos de nuestra vieja vida pasada, esclavos del pecado. Nosotros decíamos que hacíamos lo que queríamos. Nosotros pensábamos que vivíamos como se nos antojaba y que podíamos hacer de nuestra vida lo que bien nos parecía. Pero en realidad nuestra vida estaba esclavizada al pecado, de ahí no podíamos salir. No podíamos salir quizás de la mentira, del adulterio, del robo, de las adicciones, del egoísmo, de la soberbia. Éramos esclavos de esas cosas. Y por más que queríamos ponerle buena voluntad y nos enfrentáramos a esas cosas y nos propusiéramos con nuestra fuerza decir, no quiero ser más así, quiero cambiar mi vida, no podíamos salir de esa esclavitud. Estábamos atrapados, engrillados, encarcelados en un estilo de vida que cuando Jesús vino abrió esas puertas de la esclavitud y nos liberó. Y muchas veces, como estuvimos tanto tiempo encerrados, como nos está pasando ahora, ¿no es cierto? Que estamos tanto tiempo encerrados. ¿Cuántos días van ya? 100 y pico. Bueno, cuando salgamos cuando se abran las puertas y podamos salir, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas pensamos que vamos a hacer?
Pero si no administramos bien el tiempo y no administramos bien nuestra vida, quizás también se nos vaya el tiempo y no hagamos todo lo que nos planeamos. Y así fue el pueblo de Israel. Cuando salió, quizás no tenía claro qué hacer con su vida. No tenía claro qué hacer con su futuro, con su familia. Quizás pensaron que todo se iba a dar de la noche a la mañana, que todo iba a estar realizado, que todo iba a estar servido y que ellos quizás no tendrían que hacer nada. Vaya a saber lo que pensaron en su mente cuando Dios les decía: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero se encontraron con un desierto. Para llegar a ese lugar se encontraron con un desierto. Porque Dios, para llevarte a otro nivel de fe, tiene que prepararte, tiene que ilustrarte, tiene que enseñarte que Él tiene planes para que nosotros podamos llegar a los propósitos y al premio del supremo llamamiento, como dice Pablo, que es en Cristo Jesús. Entonces hay un proceso para llegar a eso, y para poder ser libres de esa mente de esclavos que no saben qué quieren de la vida, ni saben para qué existen, ni saben para qué, cuál es el destino, no conocen sus dones, no conocen sus habilidades, porque siempre esclavizados al pecado tuvieron que someterse a ese estilo de vida. Por lo tanto, nunca descubrieron sus habilidades, nunca descubrieron los dones que Dios dotó a cada persona. Entonces ahí en el desierto, mientras estaban siendo tratados con angustia, pudieron descubrir quién eran ellos y para qué Dios los trajo a este mundo, y ahí los forjó en su carácter. Entonces la identidad de hijos, en la identidad de hijos nos sentimos seguros de quiénes somos y la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces perdemos los temores del castigo que recibíamos en Egipto, cuando éramos esclavos allí. Ahí nos dice en Gálatas 4, también 6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, escucha bien, anota esa palabra, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y ahora en unos minutos después vamos a ver qué significa Abba, Padre. Entonces, ahora ya no somos esclavos, sino hijos, nos dice en el versículo 7. Somos hijos de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cuántos conocen la herencia que tienen en Dios? ¿Cuántos se han puesto delante de Dios y le dicen: Padre, ¿cuál es mi herencia? ¿Cuál es lo que tú tienes preparado? ¿Qué es lo que tú tienes preparado para mí? ¿Cuál es mi herencia? Quizás nunca lo pasamos, nunca lo entendimos o nunca nos pensamos en esas cosas, pero cada hijo que ha sido constituido hijo de Dios tiene una herencia preparada aquí en la tierra y también eternamente con nuestro Padre. Entonces, ¿qué nos impulsa? ¿Qué impulsos hay en nuestro corazón? ¿De hijos o de esclavos? ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestro corazón permanentemente? ¿Qué impulsos hay en tu corazón? ¿El de hijos o el de esclavo? Los impulsos de los esclavos: el esclavo tiene impulsos de volver a Egipto, aceptar las condiciones del Dios de este mundo y arrodillarse ante Él. Los que no han salido de la esclavitud tienen ese sentir: uy, lo que me perdí, lo que me estoy perdiendo. ¿Cuántas cosas comía allá en Egipto? Los melones, las frutas y las comidas. ¿Cuántas cosas comía allá? Empezamos a añorar el pasado y las cosas que perdimos. Pero
El Hijo, el que ha sido constituido en Hijo de Dios, anhela la presencia del Padre y desea alcanzar su herencia. Amén. Hay una herencia, como nos dice, hay una luz que me ilumina, ¿no? Hay una herencia que debo conquistar. Y esa conquista viene a través de estar en la presencia de Dios, en el altar. Ahí conocerás tu herencia. Y la palabra Abba Padre, si lo quieres anotar por ahí, también Jesús cuando oraba decía Abba Padre. Ahí tenemos en Marcos 14:36. Dice, todo es posible para ti. Y en Gálatas 4:6 y Romanos 8:15 también nos habla del Abba Padre. Es la expresión Abba en el texto del Nuevo Testamento. Lleva en sí confianza, intimidad y el amor incondicional propio de un niño. Los cristianos lo usaban el término Abba en sus oraciones a Dios. La palabra perteneciente a la lengua aramea, cuyo significado es padre o papá. Y también era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos. Era una forma cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir. Qué hermoso que podemos ver que cuando una persona que a lo mejor carente de padre, que su padre terrenal nunca existió o no aportó o no estuvo, o fue una figura que nunca prestó atención o cumplió su función de padre, pero qué hermoso es ver cuando una persona se entrega a Jesucristo, recibe a Jesús en su corazón, ya tiene desde lo más profundo de su ser el deseo y la necesidad de decir como Jesús enseñó, Padre mío. Y ahí empieza tu identidad. Ahí empieza la carrera de formación de un hijo de Dios bajo el cuidado de un Padre eterno, un Padre amoroso que va a cuidar de nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo y de las obras hechas por Jesucristo aquí en la tierra para que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, primero, lo que Jesús enseña a sus discípulos, ¿no es cierto? Enseña a adorar, la necesidad de paternidad. Y la segunda parte es que debemos santificar el nombre del Padre. No solamente reconocerlo como nuestro Padre y sentir que somos sus hijos y hablar con Él de nuestra herencia aquí en la tierra y nuestra herencia eterna, sino que también hay un tiempo donde vamos a adorarle a Dios santificando su nombre. En una versión, Nueva Traducción Viviente y otra que es Palabra de Dios para Todos, en una dice que sea siempre santo tu nombre y en la otra dice que siempre se dé honra a tu nombre. Entonces significa el nombre del Padre es darle la honra debida por haberme elegido como su hijo. Es valorar quién es Él. Y junto también con sus atributos. Y si hablamos de atributos de Dios, quizás no es una cosa que continuamente hablamos, pero que voy a nombrar solamente algunos, para que cuando vayas a la presencia del Padre, al contemplar la hermosura de su santidad y de su grandeza, puedas recordar quién es Él. Tenemos algunos ahí en el hebreo que nos declara la palabra de Dios. Por ejemplo, Eloá o Eloé, Dios poderoso, fuerte, prominente. Eso está en Génesis 7:1, Génesis 33:20, Isaías 9:6, como dice ahí en el escrito. Segundo, Elohim, Dios creador, todopoderoso y fuerte. Ahí están los pasajes también. Yahweh Sama, el Señor está allí.
Adonai, el Señor, es el Señor de los señores, el Señor que está por encima de todo, Adonai. Yahweh Salom, el Señor es nuestra paz. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Yahweh Rafa, el Señor sana. El Señor es nuestro sanador. Qué tremendo. También podemos decir que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando hablamos de ovni estamos hablando de algo que es sobrenatural, que no está contenido dentro de la comprensión humana. Qué bueno que podemos mencionar todos esos atributos mientras le contemplamos. Santificar el nombre de Dios es contemplar para que Él sea honrado. Debemos contemplar y debemos ver cómo Él ha actuado durante toda nuestra vida y lo que está haciendo por la humanidad, que hizo en la historia. Y ahí vemos cómo Dios interviene en la historia. Su poder, su gracia, su soberanía, su gran potencia para mover muchas veces cosas que uno no puede ni siquiera manejar con todo el poderío que pueda llegar a tener el hombre, ¿no? Como una luz, un vendaval, un ciclón, un tornado. Simplemente el hombre se tiene que guarecer de ese cataclismo para poder protegerse y así no fallecer, no morir. Por eso qué importante es saber que Dios ha intervenido en toda la historia del hombre y hemos visto cómo Dios ha cuidado. El último tornado, el último tsunami que estaba por ir sobre Miami para destruir las costas y la ciudad. Los hermanos se pusieron a orar y declararon que ese huracán, ese tsunami no iba a venir sobre esa ciudad. Y se podía ver en el mapa cómo iba directamente sobre Miami, pero en un momento dado empezó a hacer un giro y se fue tornando y girando hacia la costa y no tocó la ciudad ni tocó las playas. Así es el poder de Dios, puede disponer de la naturaleza. Por eso Jesús, cuando soplaba el viento, estaban en la barca ahí juntos en el mar de Galilea y estaba soplando el viento y Jesús estaba tranquilo porque sabía que Él estaba en control de todas las cosas. Pero como los discípulos todavía no tenían esa luz, no tenían la fuerza del Espíritu Santo, no tenían la presencia soberana del Espíritu Santo, como todo hombre ante el problema, ante la presión, ante la circunstancia, ante las tormentas, teme, ¿qué será de mí? ¿Qué me pasará? Esclavos de la muerte, éramos esclavos de la muerte, esclavos de un futuro incierto. Pero Jesús se despertó y le dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Lógicamente no tenían toda la fe ellos que necesitaban en ese momento, que después, más tarde, llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios también se pudo cernir sobre ellos y entonces hicieron grandes maravillas de parte de Dios, como Dios quiere que las hagas tú también. Amén. Dar un aplauso a Jesús y decirle: Señor, yo sé que en tu nombre haré grandes cosas porque soy heredero de tu reino, soy quien está estableciendo el reino aquí en la tierra, estableciendo los principios y las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén y amén. Santificado el nombre de Dios es contemplar para que Él sea honrado. Y acá tenemos algunos salmos, por ejemplo, salmos que nos acercan a la actitud y a la acción de un adorador. El Salmo 34:3: engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. O sea que es una invitación, no está hablando voy a exaltar a Dios, dice exaltemos, está hablando en plural. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes tenemos? Todos nosotros, los que nos reunimos, los que creemos, exaltemos, levantemos, tomemos tiempo para exaltar y honrar el nombre de Dios. Y hagámoslo, la exaltación a una sola voz, en un solo espíritu.
que todos tengamos el mismo sentir de adorar a nuestro Dios. El Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida, a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y solamente nosotros podemos contemplar y quedarnos extasiados cuando le damos lugar a nuestro espíritu, que inquiera, que investigue, que profundice en las profundidades del amor de Dios, en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y ahí podemos ver la perfección, podemos ver la grandeza de nuestro Creador. Y si vas un poquito más allá, serán abiertos tus ojos espirituales para ver lo que no veías. Y Dios te mostrará las cosas grandes y ocultas que Él tiene preparado para los que le aman. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en el Salmo 27 dice: lo único que le he pedido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome, hay otra versión que dice contemplando, en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hay momentos que tenemos que estar en un lugar que no es el templo, en la calle, en distintos lugares, cuando vamos de compra, cuando tenemos una misión que cumplir en la calle. Pero acá nos habla de un lugar que siempre pueda estar en tu templo, meditando dentro de tu templo. ¿Por qué? Porque el lugar físico también ha sido construido para contener un lugar de adoración, donde nos apartamos del resto, del ruido del mundo. Nos apartamos de aquellas cosas que quizás estamos pensando, agobiados, preocupados en el desarrollo de la vida diaria, de los problemas de la familia, de los problemas del trabajo, de los problemas que tenemos que enfrentar mañana, del dinero que hay, que no hay, de desafíos que tenemos en el futuro. Pero hay un lugar dedicado, que es el templo, que es la iglesia de Jesucristo, la parte física, donde nos apartamos de todo eso, como si nos fuéramos a un lugar secreto, como si nos fuéramos al cuarto, cerrando la puerta y quedándonos solos. Ese es el lugar de la gran asamblea. Ese es el lugar de la adoración, donde todos venimos a apartarnos y juntarnos para adorar a Dios y para que su nombre sea bendecido y levantado en medio de su pueblo. Y la manifestación poderosa del Señor hará que nosotros podamos deleitarnos con su sabiduría. Podamos deleitarnos viendo cómo Él actúa. Porque cuando sus hijos le adoran y le buscan de corazón y levantan una adoración sincera que honra a Dios, la gloria de Dios desciende sobre ese lugar. Así lo habla la Biblia, nos enseña que la gloria de Dios, cuando la ofrenda era correcta, cuando la ofrenda era la adecuada, cuando se había hecho con todo el corazón, dice que la gloria de Dios descendía y la gente no podía permanecer en ese lugar debido al peso de su gloria que descendía en el templo. Entonces acá nos enseña también el salmista que él meditaba dentro del templo. Entonces acá también nos reafirma la necesidad que tiene el Hijo de Dios de congregarse, de estar junto a sus hermanos para que la gloria de Dios se manifieste soberanamente. Una cosa es que la gloria de Dios se manifieste en el altar diario y personal en tu hogar, donde Dios te va a hablar a ti personalmente y quizás te dé palabras también para tus hermanos. Pero otra cosa es en la gran congregación o en las células o en esos grupos pequeños donde nos juntamos a orar, a buscar la presencia de Dios. Esos son lugares donde la manifestación de Dios se va a hacer de distintas maneras.
Porque Dios puede mostrarse según la ocasión. Eso es la unción. La unción es la manifestación de la gloria de Dios de acuerdo a la ocasión. Entonces, tu relación personal en el altar tiene una unción especial. En el grupo otra y en la gran asamblea, congregación otra. Hay diversas manifestaciones del poder de Dios según Dios quiere hacerlo. Por eso aquí el salmista nos enseña que él dice: deseo vivir en tu casa todos los días de mi vida y meditar dentro, porque Dios también, cuando ve la unión, nos dice en el Salmo 139, dice que envía allí Jehová bendición. Hay una bendición, hay una unción especial que cae de sabiduría. Y muchas de las personas que a lo mejor estaban caminando a medias, un poco aquí y un poco allá, un poco en el reino de las tinieblas, un poco en el reino de la luz, y no podían quizás sobrellevar su vida y sobrellevar sus pesos porque no terminaban nunca de entregar sus cargas al Señor. Cuando venían a la gran asamblea es como que recibían una inyección de coramina, para reavivar su corazón, para levantarse con más fuerza, para animarse a seguir luchando con sus cargas que quizás no teniendo la sabiduría de entregarlas y no habiéndolas entregado las tenían que llevar solos, pero cuando vienen a la gran congregación, a la comunión, esa unción poderosa desciende sobre esas personas y son salvadas por misericordia. Por eso qué importante es que nunca nos olvidemos que Dios nos manda a congregarnos. Quizás el diablo lo que está haciendo en este tiempo es acomodarnos en nuestros hogares para que nosotros entonces recibamos la palabra y no tengamos nada que hacer. Pero en la gran congregación nos vemos unos a otros, caras con caras, nos decimos, nos deseamos cosas, nos desafiamos a eventos, a circunstancias, situaciones, y eso nos mantiene vivos, nos mantiene creciendo permanentemente. Pero si no tienen ese desafío de la comunión permanente, por más que usemos un teléfono, por más que usemos la comunicación virtual, las videoconferencias, lo que sea, no es lo mismo que el abrazo de agradecimiento, no es lo mismo que la palabra dicha directamente a tu vida, no es lo mismo que ver a tus ojos donde se puede revelar lo que hay en tu alma. Yo a través quizás puedo discernir algunas cosas de lo que te están pasando cuando estamos haciendo una videoconferencia, pero es distinto mirar tus ojos, mirar tu expresión, mirar lo que hay dentro tuyo para poder ayudarte de parte de Dios con el discernimiento que Dios nos da. Amén. ¿Se entiende? Por eso es importante que nos congreguemos, por eso tenemos que orar para que el Señor tome el control total de esta pandemia y desacredite totalmente a este virus, lo ponga como un bebé de pañales, lo ponga como un corderito que ya no tenga efecto alguno sobre el pueblo, nuestra nación, y menos sobre el pueblo de Dios que tiene la promesa de estar libre de toda plaga, que dice la palabra ahí en el Salmo 91 y 121, que ninguna plaga tocará tu morada. Esa es la promesa del Señor y tenemos que creer. Y así como le pasó a la familia Tangara, que vino a toda la familia, pero así como vino se fue y ninguno quedó afectado. Y aún el papá, que quizás tuvo que internarse porque tenía alguna enfermedad preexistente, así como entró, salió de ese lugar y toda la familia fue salva. Por eso cuando el ángel de la muerte pasaba por aquellos lugares donde estaban los primogénitos israelitas, tenía la señal que en ese lugar no podía tocar, ese lugar no se podía tocar. Di conmigo: mi casa no será tocada, mi casa no será tocada en el nombre de Jesús, porque en mi casa hay suficiente anticuerpo y resistencia a todo virus que quiera venir en contra de mi hogar, en contra de mi vida, en contra de mi casa y en contra de mi iglesia. Amén. Y esa es la oración que tenemos que hacer permanentemente para que podamos brillar en medio de las tinieblas y manifestar la gloria de Dios a través de los milagros. Aleluya. Gracias, Jesús.
hay posturas físicas para adorar a Dios que deben acompañarse con actitudes de nuestro corazón. Ahí nos dice en el Salmo 95, vengan, adoremos e inclinemos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Vengan, ¿a quién les dicen? A los hermanos, vengan y estemos juntos, inclinémonos, postrémonos, como tantas veces hemos visto en la congregación, que mientras estábamos hablando de la palabra, de repente aparecía uno que se postraba, otro allá, otro acá, otro más allá, y de repente estaba toda la congregación postrada. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Quién les dijo? Nadie dijo nada, pero Dios puso en sus corazones, aquí estoy haciendo la obra en ustedes. Aquí está mi presencia para acompañarlos. Yo les prometí que nunca los iba a dejar. Aquí estoy. ¿Y cuál fue la actitud de la congregación? Postrarse delante del Padre, honrar su presencia, porque cuando la presencia de Dios desciende en un lugar, en ese lugar la gente reconoce la soberanía de Dios y se postra ante su presencia de rodilla o quizás hasta frente, con su frente a tierra. Qué gloria, qué bendición es esto. Y tercer y último punto, Jesús enseña, así quiere el Padre que se le adore a Él. Así, Jesús quiere que se le adore. Jesús nos enseña quién es el Padre y de qué manera desea que nosotros le adoremos. Ahí nos dice en San Juan 4:23, pero se acerca la hora y ha llegado ya. Diga conmigo, se acerca la hora y ha llegado ya. Ya, este es el momento. Este es el momento donde la iglesia tiene que convertirse en verdaderos adoradores. Toda la iglesia, cada hijo, cada persona tiene que convertirse en un verdadero adorador, para que la gloria de Dios se manifieste en primer lugar sobre cada hogar, sobre cada barrio, sobre cada ciudad, sobre cada provincia y aún sobre nuestra nación. Solamente la adoración y la presencia de Dios podrán cambiar los corazones del hombre. Podrán cambiar y arrancar la maldad que hay en sus corazones. Solamente si le adoramos a Él y le reconocemos como el soberano, el creador, el Dios omnipotente que puede cambiar la historia. Solamente si su pueblo le busca de corazón y le honra, entonces el Señor se manifestará. Qué interesante, en Éxodo 8:1 dice, Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. No le dijo, dejen ir al pueblo de Dios para que vayan a construir nuevas casas. No le dijo, dejen ir a mi pueblo para que vayan a reconocer el territorio. No les dijo, dejen ir a mi pueblo porque está cansado, necesita esparcimiento, necesita recreación. Tuvo muchos años de cautiverio, necesita salir a pasear, necesita salir a recrearse, a hacer ejercicio. Sino que le dijo, deja a mi pueblo que vaya a adorar. Porque solamente en la presencia de Dios y en la adoración, cada ser humano encontrará la esencia de su vida. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué está aquí en la tierra? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para él? En la adoración se revela la esencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Te lo vuelvo a repetir. En la adoración se revela la esencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito de creación? ¿Por qué existimos? ¿Y quién es el Padre para nosotros? Entonces lo primero que le dijo, deja ir a mi pueblo a adorar.
Y yo le diría a los que están tomando decisiones y tienen retenido al pueblo de Dios, Dios en este momento también les dice a ellos: deja a ir a mi pueblo a orar, a buscar a Dios, a adorarle. Deja ir a mi pueblo a adorar. Ese es el llamado de atención a aquellos que gobiernan, porque muchas veces el ser humano no sabe que cuando tiende trampas al inocente, cae en sus propias trampas. Cuando el ser humano, por maldad, por ambición, por poder, le tiende trampas a las personas quizás que no conocen, que no saben, que ignoran, que son inocentes, Dios juzgará ese acto. Y la Biblia dice que muchos de los que hicieron trampa a los inocentes cayeron en sus propias trampas. Comieron de lo mismo que sembraron. Por eso cuidado, que hay un Dios que juzga, un Dios que está por encima de todas las cosas, y que nosotros pensamos que podemos hacer lo que queremos, pero en realidad vamos a hacer lo que Dios permita que podamos hacer, porque nadie puede agregar un minuto más a su vida. Cuando Dios dice basta, se acabó tu vida, no le podés agregar ni un segundo a tu vida. Por eso el único que es soberano sobre la vida, el tiempo y todo lo que existe es nuestro Padre Dios. Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso a Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya, aleluya. Todo lo que ha creado le alaba y reconoce su grandeza y su autoridad. Nos dice en el Salmo 103, 22, nos dice así: alabe al Señor todo lo que Él ha creado. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado. Todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. O sea, ¿quién nos va a alabar? Todo lo creado alaba a Dios. El campo, los mares, el firmamento, los animales salvajes, los domésticos, los grandes animales marinos, los pequeños, los lagos, los ríos, todo lo que hay en ellos le alaba a Dios, le adora a Dios. La vegetación, los campos, las praderas, las montañas, los cerros, todo lo creado por Dios le alaba y le adora. ¿Y sabe qué está esperando toda esa naturaleza tan grande que Dios creó para ti y para mí? Para que podamos recrearnos. ¿Sabes lo que está esperando? Ahí nos dice en Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que toda la creación que nos rodea está esperando ardientemente. Ardientemente es con pasión. La misma creación que nos rodea nos está mirando. ¿Qué van a hacer ustedes? Que fueron creados para gobernar, que fueron creados para poner orden, para traer el reino de Dios, para traer la justicia de Dios, para traer el plan de Dios aquí en la tierra. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer ustedes de la autoridad que le dio el Padre? Están en esa actitud mirándonos. Y la tierra fue herida por la ambición, fue herida por la traición, fue herida por la maldad de la ambición de poder del hombre. Por eso nos dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:13. Puede ser que a veces, esa nueva traducción viviente, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plaga entre ustedes. O envíe plaga entre ustedes. Parece, ¿no?, el informativo que escuchamos todos los días de la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Y
Dios quizás lo ha permitido. Todo esto, ¿para qué? Dice el versículo 14, leímos el 13, dice el versículo 14, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿a dónde está ese pueblo que lleva el nombre del Señor? Que lleva el nombre de hijos y herederos. ¿Dónde están? Levanten sus manos, diga aquí, 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 estoy, Padre. No te olvides de mí, que tu presencia ha llegado a mi vida. Recuérdate de las obras que hiciste en mí. Y nunca me olvidaré de dónde me sacaste. Y nunca me olvidaré quién era yo. Y nunca olvidaré cómo me sanaste de mis dramas, de mis complejos, de mis debilidades, de mis limitaciones. Nunca me olvidaré de dónde me sacaste. Sí, Señor, y siempre yo alabaré tu nombre. Ese es el pueblo de Dios que le reconoce, que lleva mi nombre, dice, y se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Quién es el único que puede restaurar el desastre que tenemos? ¿Quién es el único que puede restaurar la devastación que el hombre hizo sobre la naturaleza? ¿Quién puede hacer que vuelva a llover? ¿Quién puede hacer que vuelva a salir el sol? ¿Quién puede hacer que las plantas vuelvan a su estado natural? Solamente el Creador. Pero el hombre, incitado por el diablo, por Satanás, el diablo ya le hizo el desafío a Dios. Dice: yo iré más alto que tú, iré al lugar más alto que tú y seré gobernador. Y eso es lo que le puso el enemigo en el corazón del hombre, que puede gobernar la tierra sin Dios, que puede gobernar a la sociedad sin Dios. ¿Para qué lo queremos a Dios si no lo vemos? Si no vemos su mano. Por eso Dios eligió revelarse a través del Espíritu. Dios eligió un camino donde solamente el hombre que quiera cambiar su estilo de vida, solamente aquel que esté buscando algo verdadero y sincero en su vida, Dios eligió un camino, el camino de la fe. El camino de la fe nos lleva y nos conduce a la misma presencia de Dios. Y así dice la palabra: y buscaré mi rostro y se apartare de su conducta perversa. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. En otra versión dice: sanaré la tierra, porque la tierra también está enferma de todas las hechicerías, brujerías que el hombre, en su ignorancia y atada su mente por el enemigo, hace pensando que hace bien, pensando que puede producir buenas cosas en las cosechas, haciendo trabajos. Cuando se toma un lugar de dirección, de poder en la sociedad, haciendo trabajos, teniendo cintas mágicas, teniendo altares dedicados a los distintos dioses, ofreciéndoles sacrificios que cuestan mucho dinero. De esa manera van a poder gobernar la sociedad y cada vez la empantanan más, porque el diablo no quiere el bien de la sociedad, no quiere el bien del ser humano. Lo que quiere es destruirlo, que cada vez esté más devastado, para que llegue la propuesta que le hizo a Jesús: si arrodillado me adorares, yo te daré todo lo que está en este mundo. Pero como el diablo es un mentiroso, no te va a dar nada. Todas las promesas que te hizo, ninguna va a cumplir. Y si las cumple, las cumplirá por un tiempo. Y la factura que te va a pasar va a ser tu alma sufriendo eternamente. Por eso vuélvete a Dios. Deja esa maldad que estás haciendo. Vuélvete de corazón a Él. Y Él te da la oportunidad de entender y saber para qué fuiste creado. Y en lugar de hacerle hechizos y brujerías a la gente y a la tierra y a las cosechas, Dios bendecirá tu vida.
y ayudarás al prójimo. Y verás cómo florece otro día para ti. Por eso te animo en esta hora que estás recibiendo esta palabra, que tomes una gran decisión de servir al Señor de los señores, al Rey de reyes, al que tiene todo poder y autoridad. Y dejes a los dioses paganos. Y dejes a aquel Dios que se presentó en tu vida, pero que no es el Dios verdadero. El Dios que te ama no te exige sacrificios de sangre. No te pide que le hagas sacrificios y te castigues, sino que nuestro Dios es un Dios de amor. Se entregó a sí mismo, haciéndose el sacrificio, para que nosotros a través de su sacrificio podamos tener acceso a todas las promesas que nuestro Padre nos ofrece a los que le creemos y le amamos. Lo obedecemos y le seguimos. Por eso la tierra está queriendo ser sanada y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra es herida a causa de los pecados de la ambición de poder de los seres humanos. La naturaleza y la atmósfera son devastadas por el hombre. El hombre busca restaurar al mundo con guerras bacteriológicas, económicas, limitar la población con los abortos, etc. Pero Dios le da una fórmula mucho más sencilla que está escrita hace más de 400 años. Si el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios y reconoce que le ha dado espalda a Dios, Dios bendecirá su vida y lo levantará. Entonces, Dios puede restaurar la tierra y todos los que en ella habitan. Di conmigo, Dios puede restaurar la tierra y todo lo que en ella habita. Dios puede restaurar la tierra y todo lo que en ella habita. Declaro otra vez. Amén. Gloria a Dios. Y la conclusión. ¿Por qué busca a su pueblo? ¿Qué es lo que está buscando Dios de su pueblo y de los pueblos de la tierra? ¿Qué está buscando? En primer lugar, que se humillen ante su presencia, reconociendo que Él es creador de todo. Primero su pueblo, la iglesia de Jesucristo y todos los pueblos de la tierra. Segundo, que busquen su rostro, es decir, que le adoren y puedan ver en su rostro la aprobación de una verdadera y sincera adoración. Cuando Dios ve una sincera adoración que sale de un corazón de labios no fingidos, que le estás diciendo la verdad, que no estás queriendo impresionar a Dios. Dios no puede ser impresionado por más que vengas con muchas cosas graves o con muchas propuestas increíbles. Dios no puede ser impresionado. No te olvides, es tu creador. No hay nada oculto para Él. Pero cuando ve que hay sinceridad en tu corazón, entonces sales aprobado. Digo, amigo, aprobado. Salgo aprobado porque Dios ha visto mi adoración, que ha sido sincera y verdadera. Tercero, que se aparte de los caminos que no le agradan a Dios, amistades, acciones, un estilo de vida que a vos te parece bien por ahora. Porque cuando los sentimientos nos llevan así, primero nos sentimos bien por lo que estamos haciendo, pero sabemos muy en el interior que está mal lo que estamos haciendo. Pero de repente nos sentimos como que estamos libres. Uy, yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello que me decía Dios. Me siento libre para pensar y hacer lo que quiero. ¡Qué bueno! Pero después de a poco, toda esa alegría se va convirtiendo en tristeza, en amargura, en depresión. Y cuando te quisiste acordar, estás muy lejos de Dios, muy lejos de la felicidad, muy lejos de la alegría. Porque el motivo de tu vida es Dios.
Y el hombre no quiere reconocer a Dios precisamente porque el momento que lo reconozca, tiene que reconocer que le dio la espalda y que vivió como quiso. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar nuestro orgullo de lado y pedirle perdón a Dios y volvernos de corazón a Él. Cuarto, que se establezca su reino aquí en la tierra para que se haga su voluntad. Quinto, que llevemos a todo ser humano a reconocer, a arrepentirse y recibir la presencia de Jesucristo. Sexto, que todo ser humano, todo lo que existe y lo que respira, le adoren. Cuanto más adoración, seremos más parecidos al que adoramos. Entonces Dios promete, si tomamos estas decisiones y ayudamos a la población, a los vecinos, a los amigos, a todos, si los ayudamos a encontrarse con Dios, si les enseñamos a levantar un altar de adoración, si los llevamos a su presencia, entonces Dios promete: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar donde levantaste ese altar, en tu casa, en la célula, en Catedral, Bustamante 2020, un lugar de adoración, un lugar donde levantamos el nombre de Dios en alto. Entonces dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy apreciado a mi corazón. Este es un lugar de adoración. Tu casa es un lugar de adoración. Y Dios promete que si nos humillamos, dejamos los malos caminos, nos arrepentimos de corazón, Él oirá, perdonará y descenderá su gloria sobre ese lugar. Porque su presencia estará vigilándonos continuamente, sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. ¿Cuántos creen que eres apreciado por Dios? ¿Cuántos creen que donde nos reunimos es un lugar especial que está en el corazón de Dios? Y que Dios lo ha elegido para que se levante adoración continua en ese lugar. Amén. Y la iglesia de Jesucristo, ¿qué responde ante esta promesa? ¿Qué responde la iglesia de Jesucristo? Y yo me hago eco del Salmo 79:13. Dice: entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. ¿Qué te parece? Entonces nosotros estaremos agradecidos porque nos has visitado, nos has honrado, has sanado nuestros corazones, has sanado nuestra tierra, has bendecido nuestros barrios, nuestras casas, nuestra ciudad, porque nos humillamos delante de tu presencia. Buscamos tu rostro en adoración y tú escuchaste nuestro clamor y nuestra adoración y tuviste piedad y misericordia de nosotros. Y nosotros, tu pueblo, entonces te alabaremos tu grandeza de generación en generación. Tus hijos, tus nietos serán de bendición a las próximas generaciones. Yo te declaro que tu familia, tus hijos serán de bendición a las próximas generaciones. Porque si en tu hogar hay un altar
Dios se ocupará de que tus hijos sean de bendición en las próximas generaciones. Te lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y cómo podemos aplicar esta palabra? 1, ante cualquier petición, adora. Antes que nada, adora a Dios. 2, adora agradeciendo, valorando, honrando, amando, conociendo a quien adoras. Tienes que conocer al que estás adorando. Tienes que tener una intimidad para conocerle a Él. 3, que en toda la iglesia, en todas las cadenas de oración, el primer minuto sea de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros tenemos en la cadena de oración 2 minutos. Tenemos el primero para las peticiones personales y el segundo para las peticiones generales que hacemos por todo. Pero Dios me habló que si nosotros queremos que esta nación adore a Dios, tenemos que empezar por nosotros. Empecemos por 1 minuto, más toda la adoración que tú puedas tener personalmente con Él. Pero qué importante que todas las cadenas de oración en este momento, el primer minuto, la gloria se la lleve Dios. La honra se la lleve Él. Y después dedicaremos medio minuto a lo nuestro, lo personal, y otro medio minuto a las peticiones ya establecidas. Quizás se nos pase un poco el tiempo, pero tenemos que tratar de ajustarnos para que todos puedan orar y cumplir así el horario establecido para las oraciones. Entonces recuerda, el primer minuto, darle la gloria a Él. Y yo te aseguro que tus oraciones a partir de ese minuto será diferente. Será con revelación, con poder, con autoridad y con una pasión superior a la que tenías hasta ahora. Porque en la presencia de Dios es donde recibes vida, fuerza, poder, pasión, gracia, autoridad espiritual. De ahí viene todo, ¿eh? Es la unción que va cayendo, es la gracia que va cayendo sobre tu vida mientras estás adorando. Y aún cuando terminas de adorar, muchas quejas que tenías, muchas cosas que estaban quizás en tu corazón sin contestar, cosas que tenías que resolver, cuando terminas de adorar al Señor te das cuenta que son insignificantes, que no vale la pena ni siquiera perder 1 minuto. Porque en la presencia de Dios se resuelven todas las cosas que necesitamos. Y el cuerpo de Cristo está precisamente para eso, para confirmar la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, el cuerpo de Cristo, los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, están para confirmar lo que el Señor dice. Y puedes estar seguro entonces de que Dios ha hablado a tu vida y que tiene entonces una dirección clara de lo que Dios tiene preparado para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a alabar al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y te pedimos que en este tiempo se puedan levantar adoradores. Levanta tus manos ahí y di conmigo: Señor Jesús, yo declaro en esta hora que me vuelvo a ti de corazón y que estoy dispuesto a dejar mis malos caminos. Dejar caminos que a lo mejor parecen buenos, pero que ellos no me están conduciendo a tu presencia, me están alejando. Por eso hoy me vuelvo a ti, Señor, para dejar esos caminos y volverme a ti de corazón y pedirte que tu presencia esté en mi hogar, esté en mi casa y sobre todo que pueda levantar un altar en mi corazón donde pueda fluir tu presencia, donde pueda fluir tu gracia. Te pido, Padre, ahora que venga tu presencia a mi hogar y al buscar tu rostro, al adorarte, pueda encontrarme contigo, con mi Padre, con mi Creador, con aquel que me da la esencia del por qué existo, aquel que me da motivos por cuál luchar, aquel que me pone desafíos para crecer como persona. Declaro, Señor, que entraré en tu presencia para buscar tu rostro y adorarte.
y apartarme de todo aquello que tú me enseñes y me muestres que debo apartarme, para que la gloria de tu presencia se manifieste en mi vida, en mi hogar, en el grupo, en la iglesia, en todo lugar. Y a partir de hoy me comprometo a ser un adorador en espíritu y en verdad. Donde vaya, honraré tu nombre. Donde vaya, hablaré de tu nombre. Donde esté, mis actos serán de honra a tu nombre. Por eso hoy vengo delante de tu presencia, para que tú escuches mi clamor, pero también mi reverencia, mi honor y la gloria que te quiero dar y que tú mereces. Enséñame, Señor, para enseñar a ser adoradores. Enséñame, Señor, a ser un adorador que con su testimonio enseñe a otros a adorar, para que así cada vecino, cada pariente, cada trabajador, cada comerciante, cada profesional, cada miembro de esta República Argentina se convierta en un adorador, para que tú visites a nuestro país y lo sanes y lo limpies y lo levantes con tu poder. Es tiempo de que los hijos de Dios manifiesten la gloria del Señor sobre esta tierra. Todos están esperando esta manifestación. Levántanos, Señor, y sabemos que solamente nos puede levantar a través de la adoración, donde recibimos el poder sobrenatural, donde fluye tu gracia y tu poder y la unción que nos ayuda a llevar tu reino. Señor, que nuestro país y que todo lo que existe en nuestra nación, Argentina, te adore a ti. Que aún nuestra bandera que quiere ser cambiada por muchas tendencias ideológicas, que nuestra bandera también te adore a ti, Señor, que es la fuente de toda razón y justicia, que te adore a ti, Señor, y que cuando cantemos el himno patrio podamos recordar, Señor, que lo más importante es al que está sobre todas las naciones, al que debemos honrar. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre. Visita mi hogar, visita mi casa. Y nos comprometemos en cada oración, privada, en grupo, en la iglesia, en cada oración, lo primero, adorarte a ti, Señor. Reconocer quién eres y darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.